La mente humana, un vasto y complejo universo en sí misma, siempre ha sentido una atracción irresistible por lo incomprensible, por aquello que desafía los límites de su entendimiento. Desde las primeras chispas de conciencia, el hombre ha alzado la vista al cielo estrellado, ha explorado las profundidades de la tierra y ha mirado hacia su propio interior, buscando respuestas a preguntas que, generación tras generación, persisten sin solución. Esta fascinación por lo desconocido, por aquello que se esconde tras el velo de la ignorancia, es el motor que impulsa la ciencia, la filosofía y, en última instancia, nuestra propia evolución. Nos impulsa a ir más allá, a cuestionar, a explorar. Hoy, nos embarcaremos en un viaje conceptual a través de los rincones más enigmáticos de la existencia. Prepárense para desafiar la lógica y la razón, para adentrarse en un territorio donde la ciencia, nuestra herramienta principal para desentrañar el universo, se encuentra con sus propios límites. Abordaremos 40 misterios que la ciencia no puede explicar, 40 enigmas que, a pesar de los avances tecnológicos y el ingenio humano, permanecen envueltos en un manto de incertidumbre. La ignorancia humana es una barrera, sí, pero también es una invitación constante a la aventura del conocimiento. Comenzaremos con el primer gran enigma, la conciencia humana. ¿Cómo surge esta chispa de autoconocimiento? ¿Es meramente el producto de complejas interacciones neuronales? ¿O hay algo más? ¿Una cualidad emergente que trasciende la suma de sus partes? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, y este misterio fundamental nos persigue desde el amanecer de la filosofía. Luego, nos encontramos con el asombroso efecto placebo. ¿Cómo es posible que una pastilla de azúcar pueda curar enfermedades reales, o que la mera creencia en un tratamiento active los mecanismos de autocuración del cuerpo? La mente, en su misteriosa relación con el cuerpo, demuestra un poder que desafía nuestra comprensión de la biología y la medicina. Continuando nuestro viaje, nos enfrentamos a la pregunta primordial: el origen de la vida. ¿De dónde vino todo? ¿Cómo la materia inerte dio paso a la complejidad de la vida, a la capacidad de reproducirse y evolucionar? A pesar de las muchas teorías, el salto de lo no vivo a lo vivo sigue siendo uno de los mayores abismos en nuestro conocimiento. Adentrándonos en el cosmos, descubrimos la materia oscura. Sabemos que existe, que ejerce una fuerza gravitacional inmensa que mantiene unidas las galaxias, pero no podemos verla. No interactúa con la luz ni con la materia ordinaria. Es el 85% del universo, una presencia fantasmal que nos rodea y nos define, pero cuya naturaleza exacta sigue siendo un enigma impenetrable para la ciencia. Acompañando a la materia oscura, la energía oscura nos presenta otro rompecabezas cósmico. ¿Qué es esta fuerza misteriosa que impulsa la expansión acelerada del universo, desafiando la gravedad y empujando las galaxias cada vez más lejos unas de otras? Representa casi el 70% de la densidad total de energía del cosmos, y es quizás el mayor desafío de la cosmología moderna. El tiempo mismo no escapa a nuestra lista. El problema de la flecha del tiempo nos pregunta: ¿por qué el tiempo solo avanza en una dirección? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? Las leyes de la física son simétricas en el tiempo, pero nuestra experiencia es unidireccional. Este misterio nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Los agujeros negros, esos devoradores cósmicos, son otro gran interrogante. ¿Qué sucede dentro de ellos? ¿Qué hay más allá del horizonte de sucesos, donde las leyes conocidas de la física se rompen y el tiempo y el espacio se distorsionan de formas incomprensibles? Son las fronteras de nuestra comprensión del universo. En el reino cuántico, la teletransportación cuántica ya es una realidad a pequeña escala. Pero, ¿es posible algún día teletransportar objetos grandes, o incluso seres vivos? Las implicaciones de este fenómeno son asombrosas y plantean preguntas profundas sobre la identidad y la existencia. Directamente ligado a esto, el entrelazamiento cuántico, que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, nos muestra partículas que, una vez entrelazadas,
permanecen conectadas sin importar la distancia, comunicándose instantáneamente. ¿Cómo es posible esta conexión que desafía la velocidad de la luz? Es un recordatorio de que el universo es mucho más extraño de lo que podemos imaginar. Finalmente, la singularidad del Big Bang nos lleva al punto de origen de todo. ¿Qué había antes de la gran explosión? ¿Qué causó este evento cataclísmico que dio origen al espacio, al tiempo y a la materia? La ciencia se detiene en este umbral, incapaz de penetrar el velo de lo precósmico. La ciencia, a pesar de su inmenso poder, tiene límites, y precisamente en esos límites, en el borde de lo conocido, es donde reside lo verdaderamente asombroso, lo que nos impulsa a seguir buscando. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. El pasado, un eco distante pero persistente, nos susurra secretos que la historia se niega a revelar por completo. Civilizaciones antiguas, poseedoras de conocimientos que hoy nos parecen inexplicables, dejaron tras de sí un rastro de enigmas que desafían nuestra comprensión y nos obligan a reconsiderar lo que creemos saber sobre el ingenio humano. La ignorancia humana se enfrenta ahora a la vastedad de los siglos, a la piedra y al polvo que guardan misterios aún por descifrar. Nos adentramos en los ecos del pasado inexplicable, donde la ciencia y la historia, nuestras guías principales, a menudo encuentran más preguntas que respuestas. El narrador nos invita a un viaje a través de las maravillas y las incongruencias que nuestros ancestros legaron. El misterio 11 nos lleva a las imponentes pirámides de Giza. ¿Cómo se construyeron estas megaconstrucciones con tal precisión asombrosa, alineadas con estrellas y puntos cardinales, empleando bloques de piedra que pesan toneladas, sin la tecnología moderna que consideramos indispensable? La ciencia ha propuesto diversas teorías, desde rampas ingeniosas hasta mano de obra masiva y organizada, pero ninguna explica por completo la perfección de su ejecución, ni la aparente simplicidad de las herramientas disponibles. La magnitud de la tarea sigue siendo un testimonio mudo de una habilidad que desafía la lógica de su tiempo. Luego, el misterio 12 nos transporta a las profundidades del mar Egeo, donde el mecanismo de Anticitera fue recuperado de un naufragio. Este intrincado artefacto de engranajes de bronce, datado en el siglo II a.C., es a todas luces una computadora analógica de 2000 años de antigüedad, capaz de predecir movimientos astronómicos, eclipses y ciclos calendáricos con una precisión asombrosa. Su complejidad tecnológica es tan avanzada que no se volvió a ver nada similar hasta más de 1000 años después. ¿Quiénes fueron los genios detrás de esta maravilla y por qué su conocimiento se perdió en la historia? La ciencia sigue asombrada por esta pieza fuera de su tiempo. El misterio 13 nos eleva sobre las vastas llanuras de Perú para contemplar las enigmáticas líneas de Nazca. Gigantescos geoglifos de animales, figuras geométricas y líneas rectas que se extienden por kilómetros, solo completamente visibles desde el aire. ¿Para quién fueron creadas estas monumentales obras de arte terrestre? ¿Eran calendarios astronómicos, rutas sagradas o quizás señales para seres de otro mundo, como sugieren algunas teorías más audaces? La ignorancia humana se enfrenta aquí a la escala y el propósito de una civilización que parecía comunicarse con el cielo. En las verdes llanuras de Inglaterra, el misterio 14 nos presenta Stonehenge. Este círculo de megalitos, erigido hace milenios, sigue siendo un enigma. ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Un observatorio astronómico? ¿Un lugar de culto ancestral? ¿Un calendario solar o lunar? ¿O quizás un centro de curación? La ciencia ha dedicado décadas a su estudio, desenterrando huesos y artefactos, pero la voz de sus constructores permanece silente, envuelta en la niebla del tiempo. La historia nos ofrece fragmentos, pero no el cuadro completo. El misterio 15 nos sumerge en las profundidades del mito y la leyenda con la ciudad perdida de la Atlántida. Descrita por Platón como una avanzada civilización insular que se hundió en un solo día y una noche, ¿es la Atlántida pura ficción o hay una base de realidad en su relato? Las expediciones y búsquedas han sido infructuosas,
Pero la persistencia de la leyenda, la idea de una civilización perdida con tecnología superior, sigue cautivando la imaginación, desafiando la distinción entre mito y realidad. El Misterio 16 nos introduce al manuscrito Voynich, un libro antiguo de 240 páginas escrito en un idioma, o cifrado completamente desconocido, ilustrado con extrañas plantas, diagramas cosmológicos y figuras humanas. A pesar de los esfuerzos de innumerables criptógrafos y lingüistas, el manuscrito ha resistido todos los intentos de descifrado durante siglos. ¿Es un lenguaje real, un engaño elaborado, o un código aún por romper? La psique humana se enfrenta a la frustración de un conocimiento oculto. En las costas de Norteamérica, el Misterio 17 nos asalta con la desaparición de la colonia de Roanoke. En 1590, una colonia entera de colonos ingleses desapareció sin dejar rastro, dejando solo la palabra Croatoan tallada en un poste. Fueron masacrados por nativos, asimilados por ellos, o sucumbieron a enfermedades y hambruna. La historia ha especulado, pero la verdad se ha desvanecido con el tiempo. Un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad humana. El Misterio 18 nos lleva a una pequeña isla en Nueva Escocia, Canadá, y al tesoro de Oak Island. Durante más de 2 siglos, cazadores de tesoros han intentado desenterrar un supuesto tesoro enterrado en un pozo complejo, protegido por trampas y túneles inundados. ¿Hay realmente un tesoro, o es todo una elaborada leyenda que ha cobrado vidas y fortunas? La ciencia y la tecnología moderna han sido incapaces de resolver este enigma, un verdadero tesoro maldito que sigue atrayendo a los incautos. El Misterio 19 nos presenta el viaje de Piri Reis, un mapa otomano del siglo XVI que parece representar la costa antártica, libre de hielo. Esto es desconcertante, ya que se cree que la Antártida no fue descubierta hasta el siglo XIX, y se cubrió de hielo hace millones de años. Piri Reis tuvo acceso a mapas de una civilización mucho más antigua y avanzada, o hay una explicación más mundana. La historia y la ciencia debaten sobre la autenticidad y las implicaciones de este documento. Finalmente, el Misterio 20 nos confronta con los dólmenes, esas imponentes estructuras megalíticas de piedra, presentes en todo el mundo. ¿Quiénes los construyeron y, más importante aún, por qué? Eran tumbas, altares de sacrificio, marcadores territoriales o puntos de encuentro astronómicos. La ignorancia humana se cierne sobre el propósito de estos monumentos prehistóricos, un legado de una era en la que la humanidad apenas comenzaba a dejar su huella en el mundo. El pasado nos susurra secretos que la historia, a pesar de todos sus esfuerzos, aún se niega a revelar por completo, dejando a la ciencia y a la historia con más preguntas que respuestas. La Tierra, en su majestuosidad y misterio, es un ser vivo que oculta secretos insondables, fenómenos que desafían nuestra comprensión y que la ciencia, con todas sus herramientas, aún no puede explicar completamente. El narrador nos invita ahora a explorar estos enigmas naturales, donde la ignorancia humana se enfrenta a la caprichosa e impredecible fuerza de la naturaleza. El Misterio 21 nos lleva a los campos, donde los círculos de las cosechas aparecen de la noche a la mañana, patrones geométricos complejos y a menudo gigantescos, formados en cultivos sin una explicación clara. Son bromas elaboradas de artistas anónimos, intervenciones de tecnología desconocida o algo más allá de nuestra imaginación. La ciencia ha propuesto explicaciones terrestres, pero la sofisticación y escala de algunos de estos fenómenos siguen desconcertando a los expertos, dejando a la humanidad preguntándose sobre su origen y propósito. Luego, el Misterio 22 nos sumerge en las aguas turbulentas del Triángulo de las Bermudas, una región en el Atlántico donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, alimentando leyendas de fuerzas sobrenaturales. ¿Son anomalías magnéticas, olas gigantes, errores humanos o una combinación de factores aún no comprendidos? La ciencia ha intentado desmitificarlo, atribuyendo la mayoría de las desapariciones a condiciones meteorológicas extremas o fallos técnicos, pero la persistencia del misterio y la falta de restos en muchos casos
mantienen viva la fascinación por este rincón enigmático del océano. El Misterio 23 nos eleva a las luces de Hesdalen, un valle noruego donde extrañas esferas luminosas han sido avistadas durante décadas, flotando en el aire, cambiando de color y forma. ¿Son fenómenos geológicos, gases ionizados, o la manifestación de algo completamente desconocido? La ciencia ha establecido estaciones de monitoreo y ha propuesto diversas teorías, desde combustión de gases hasta plasma atmosférico, pero ninguna explicación ha logrado abarcar la totalidad de las observaciones, dejando a la naturaleza como una fuente inagotable de asombro. El Misterio 24 nos sorprende con la lluvia de peces, un fenómeno raro pero documentado en varias partes del mundo, donde animales marinos caen del cielo. ¿Cómo es posible que peces, ranas o incluso otros pequeños animales sean transportados a la atmósfera y luego caigan a la Tierra? La ciencia sugiere que fuertes corrientes ascendentes o tornados sobre cuerpos de agua podrían ser los responsables, succionando a los animales y depositándolos kilómetros tierra adentro. Sin embargo, la frecuencia y la especificidad de algunos de estos eventos siguen siendo objeto de estudio. El Misterio 25 nos adentra en los bosques remotos con las leyendas del pie grande o yeti, criaturas crípticas, humanoides y peludas, avistadas en diferentes continentes. ¿Son vestigios de homínidos desconocidos, mitos locales o simplemente identificaciones erróneas de animales conocidos? A pesar de testimonios y algunas pruebas circunstanciales, la falta de evidencia física concluyente, como cadáveres o ADN irrefutable, mantiene a estas criaturas en el reino de lo inexplicable, desafiando a la ciencia a probar o desmentir su existencia. El Misterio 26 nos zambulle en las profundidades del lago Ness, en Escocia, hogar del monstruo del lago Ness, una criatura prehistórica supuestamente sobreviviente. ¿Es Nessie un plesiosaurio solitario, una ilusión óptica, o una leyenda perpetuada por el deseo humano de lo extraordinario? Numerosas expediciones y sonares han intentado encontrar evidencia, sin éxito, mientras que la fama del monstruo sigue atrayendo a curiosos, un testimonio de cómo la humanidad se aferra a la posibilidad de lo insólito. El Misterio 27 nos envuelve en el sonido bloop, una señal acústica de ultrabaja frecuencia detectada por la NOAA en el Pacífico en 1997, más fuerte que el animal más grande conocido. ¿Fue un animal marino gigante, un fenómeno geológico submarino o algo más allá de nuestra comprensión? Aunque más tarde se sugirió que podría ser el sonido de un iceberg desprendiéndose y fracturándose, la intensidad y las características iniciales del sonido provocaron especulaciones sobre criaturas abisales aún no descubiertas, dejando una huella en el imaginario colectivo. El Misterio 28 nos lleva al Valle de la Muerte en California, donde las piedras viajeras parecen moverse solas, dejando rastros largos en el suelo. ¿Cómo se desplazan rocas de cientos de kilos sin intervención humana o animal? Después de décadas de especulación, la ciencia ha propuesto una explicación fascinante. Una combinación de hielo fino que se forma bajo las rocas en noches frías, el deshielo parcial y vientos moderados, que empujan las rocas sobre la superficie resbaladiza. Sin embargo, la observación directa de este fenómeno es extremadamente rara, y el misterio persiste en su manifestación. El Misterio 29 nos eleva a los cielos con los rayos globulares, esferas luminosas de plasma que aparecen durante tormentas eléctricas, moviéndose erráticamente y desapareciendo sin dejar rastro. Son formas de energía aún no comprendidas, fenómenos atmosféricos extremos, o simplemente ilusiones ópticas. La ciencia lucha por replicarlos en laboratorio y por encontrar una explicación unificada, dejando a este fenómeno como uno de los más esquivos y peligrosos misterios atmosféricos. Finalmente, el Misterio 30 nos susurra con el efecto hum, un zumbido de baja frecuencia, inaudible para la mayoría, pero que atormenta a una minoría de personas en diversas partes del mundo. ¿Es una manifestación de ruido industrial, un fenómeno geofísico o una condición médica aún no diagnosticada?
A pesar de las investigaciones de la ciencia, la fuente del hum sigue siendo en gran parte un enigma, un recordatorio de que la naturaleza tiene formas sutiles de recordarnos lo mucho que desconocemos. La Tierra es un ser vivo con secretos que aún no hemos descifrado, y cada uno de estos fenómenos nos obliga a reconsiderar los límites de nuestro conocimiento. La Tierra, en su majestuosidad y misterio, es un ser vivo que oculta secretos insondables, fenómenos que desafían nuestra comprensión y que la ciencia, con todas sus herramientas, aún no puede explicar completamente. El narrador nos invita ahora a explorar estos enigmas naturales, donde la ignorancia humana se enfrenta a la caprichosa e impredecible fuerza de la naturaleza. El misterio 21 nos lleva a los campos, donde los círculos de las cosechas aparecen de la noche a la mañana, patrones geométricos complejos y a menudo gigantescos, formados en cultivos sin una explicación clara. Son bromas elaboradas de artistas anónimos, intervenciones de tecnología desconocida, o algo más allá de nuestra imaginación. La ciencia ha propuesto explicaciones terrestres, pero la sofisticación y escala de algunos de estos fenómenos siguen desconcertando a los expertos, dejando a la humanidad preguntándose sobre su origen y propósito. Luego, el misterio 22 nos sumerge en las aguas turbulentas del Triángulo de las Bermudas, una región en el Atlántico donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, alimentando leyendas de fuerzas sobrenaturales. Son anomalías magnéticas, olas gigantes, errores humanos o una combinación de factores aún no comprendidos. La ciencia ha intentado desmitificarlo, atribuyendo la mayoría de las desapariciones a condiciones meteorológicas extremas o fallos técnicos, pero la persistencia del misterio y la falta de restos en muchos casos mantienen viva la fascinación por este rincón enigmático del océano. El misterio 23 nos eleva a las luces de Hesdalen, un valle noruego donde extrañas esferas luminosas han sido avistadas durante décadas, flotando en el aire, cambiando de color y forma. Son fenómenos geológicos, gases ionizados, o la manifestación de algo completamente desconocido. La ciencia ha establecido estaciones de monitoreo y ha propuesto diversas teorías, desde combustión de gases hasta plasma atmosférico, pero ninguna explicación ha logrado abarcar la totalidad de las observaciones, dejando a la naturaleza como una fuente inagotable de asombro. El misterio 24 nos sorprende con la lluvia de peces, un fenómeno raro pero documentado en varias partes del mundo, donde animales marinos caen del cielo. ¿Cómo es posible que peces, ranas o incluso otros pequeños animales sean transportados a la atmósfera y luego caigan a la Tierra? La ciencia sugiere que fuertes corrientes ascendentes o tornados sobre cuerpos de agua podrían ser los responsables, succionando a los animales y depositándolos kilómetros tierra adentro. Sin embargo, la frecuencia y la especificidad de algunos de estos eventos siguen siendo objeto de estudio. El misterio 25 nos adentra en los bosques remotos con las leyendas del pie grande o yeti, criaturas crípticas, humanoides y peludas, avistadas en diferentes continentes. ¿Son vestigios de homínidos desconocidos, mitos locales o simplemente identificaciones erróneas de animales conocidos? A pesar de testimonios y algunas pruebas circunstanciales, la falta de evidencia física concluyente, como cadáveres o ADN irrefutable, mantiene a estas criaturas en el reino de lo inexplicable, desafiando a la ciencia a probar o desmentir su existencia. El misterio 26 nos zambulle en las profundidades del lago Ness, en Escocia, hogar del monstruo del lago Ness, una criatura prehistórica supuestamente sobreviviente. ¿Es Nessie un plesiosaurio solitario, una ilusión óptica, o una leyenda perpetuada por el deseo humano de lo extraordinario? Numerosas expediciones y sonares han intentado encontrar evidencia, sin éxito, mientras que la fama del monstruo sigue atrayendo a curiosos, un testimonio de cómo la humanidad se aferra a la posibilidad de lo insólito. El misterio 27 nos envuelve en el sonido bloop, una señal acústica de ultra baja frecuencia detectada por la NOAA en el Pacífico en 1997, más fuerte que el animal más grande conocido. Fue un animal marino gigante,
un fenómeno geológico submarino, o algo más allá de nuestra comprensión. Aunque más tarde se sugirió que podría ser el sonido de un iceberg, desprendiéndose y fracturándose, la intensidad y las características iniciales del sonido provocaron especulaciones sobre criaturas abisales aún no descubiertas, dejando una huella en el imaginario colectivo. El Misterio 28 nos lleva al Valle de la Muerte en California, donde las piedras viajeras parecen moverse solas, dejando rastros largos en el suelo. ¿Cómo se desplazan rocas de cientos de kilos sin intervención humana o animal? Después de décadas de especulación, la ciencia ha propuesto una explicación fascinante. Una combinación de hielo fino que se forma bajo las rocas en noches frías, el deshielo parcial y vientos moderados que empujan las rocas sobre la superficie resbaladiza. Sin embargo, la observación directa de este fenómeno es extremadamente rara, y el misterio persiste en su manifestación. El Misterio 29 nos eleva a los cielos con los rayos globulares, esferas luminosas de plasma que aparecen durante tormentas eléctricas, moviéndose erráticamente y desapareciendo sin dejar rastro. ¿Son formas de energía aún no comprendidas, fenómenos atmosféricos extremos o simplemente ilusiones ópticas? La ciencia lucha por replicarlos en laboratorio y por encontrar una explicación unificada, dejando a este fenómeno como uno de los más esquivos y peligrosos misterios atmosféricos. Finalmente, el Misterio 30 nos susurra con el efecto hum, un zumbido de baja frecuencia, inaudible para la mayoría, pero que atormenta a una minoría de personas en diversas partes del mundo. Es una manifestación de ruido industrial, un fenómeno geofísico o una condición médica aún no diagnosticada. A pesar de las investigaciones de la ciencia, la fuente del hum sigue siendo en gran parte un enigma, un recordatorio de que la naturaleza tiene formas sutiles de recordarnos lo mucho que desconocemos. La Tierra es un ser vivo con secretos que aún no hemos descifrado, y cada uno de estos fenómenos nos obliga a reconsiderar los límites de nuestro conocimiento. Sin embargo, la exploración no termina en el mundo natural, porque hay un universo aún más íntimo y desconcertante: la psique humana. ¿Hay más allá de lo que percibimos con nuestros 5 sentidos? El narrador se adentra ahora en los reinos de la mente, donde la ignorancia humana se enfrenta a los abismos y las alturas de la conciencia, y donde la psique humana misma se convierte en el mayor de los misterios. El Misterio 31 nos confronta con la telepatía, la supuesta capacidad de comunicarse mentalmente con otra persona sin el uso de medios sensoriales conocidos. ¿Es posible que los pensamientos y las emociones puedan transmitirse de una mente a otra? Innumerables relatos anecdóticos persisten, pero la ciencia, con sus estrictos protocolos, ha luchado por replicar consistentemente este fenómeno en un entorno controlado, dejándolo como un anhelo de conexión más profunda. El Misterio 32 nos sumerge en la precognición, la habilidad de ver o percibir eventos futuros antes de que ocurran. Sueños proféticos, premoniciones repentinas, son meras coincidencias o destellos de un tiempo no lineal. La humanidad se ha fascinado desde siempre con la idea de desafiar la flecha del tiempo, pero la explicación científica de tales fenómenos a menudo recae en sesgos de memoria o interpretaciones retrospectivas. El Misterio 33 nos presenta la clarividencia, la percepción extrasensorial de objetos, personas o eventos que no están presentes sensorialmente. ¿Pueden algunos individuos ver lo que está oculto o saber sin haber sido informados? Estos dones, a menudo asociados con médiums y videntes, desafían la comprensión de cómo la información puede ser adquirida, empujando los límites de lo que la ciencia considera posible. El Misterio 34 nos lleva a las experiencias cercanas a la muerte, a relatos vívidos de personas que han estado al borde de la vida y regresan con descripciones de túneles de luz, encuentros con seres queridos fallecidos o una paz abrumadora. ¿Son estas experiencias pruebas de una vida después de la muerte o fenómenos neurológicos complejos que ocurren cuando el cerebro está bajo estrés extremo? La ciencia busca explicaciones fisiológicas,
pero la consistencia de los relatos a través de culturas y creencias sigue asombrando. El misterio 35 nos invita a los sueños lúcidos, la capacidad de ser consciente de que se está soñando y, en ocasiones, de controlar el contenido del sueño. ¿Es esto una simple función avanzada de la conciencia onírica o una ventana a las profundidades de la mente subconsciente? Este fenómeno nos recuerda la inmensa capacidad de la psique humana para crear realidades alternativas. El misterio 36 nos plantea la reencarnación, la creencia de que el alma o la conciencia de un ser vivo puede renacer en un nuevo cuerpo después de la muerte. Casos de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles sorprendentes han sido documentados, desafiando las explicaciones convencionales de la memoria y la identidad. Este es un misterio que se extiende más allá de la biología y se adentra en el reino de lo espiritual y lo filosófico. El misterio 37 nos estremece con los poltergeists, fenómenos que implican objetos que se mueven solos, ruidos inexplicables y otras perturbaciones físicas, a menudo asociados con adolescentes o individuos bajo estrés emocional. Son manifestaciones de energía psíquica inconsciente, fenómenos electromagnéticos o fraudes elaborados. La ciencia ha investigado muchos de estos casos, con resultados mixtos, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que la psique humana pueda influir en el entorno de formas aún desconocidas. El misterio 38 nos confronta con las apariciones fantasmales, avistamientos de figuras translúcidas o entidades incorpóreas. ¿Son espíritus de los difuntos, proyecciones residuales de energía, o meras ilusiones ópticas o psicológicas? La humanidad ha contado historias de fantasmas desde tiempos inmemoriales, y aunque la ciencia busca explicaciones racionales, la persistencia de estos relatos sigue alimentando la fascinación por lo paranormal. El misterio 39 nos sumerge en la hipnosis, un estado alterado de conciencia en el que una persona es altamente sugestionable. ¿Cómo el poder de la sugestión puede influir en la percepción, la memoria e incluso las funciones corporales? A pesar de su uso en terapia, los mecanismos exactos detrás de la hipnosis y su capacidad para desbloquear recuerdos o habilidades latentes siguen siendo objeto de estudio e intriga. Finalmente, el misterio 40 nos habla de la intuición. Ese sexto sentido, o conocimiento repentino que surge sin un razonamiento consciente. Es un proceso cognitivo rápido basado en la experiencia, una forma de procesamiento subconsciente de información, o algo más místico. Aunque la ciencia moderna ha comenzado a explorar sus bases neurológicas, la intuición sigue siendo una de las facetas más enigmáticas y poderosas de la psique humana. La frontera entre la realidad y lo inexplicable se difumina en la mente, recordándonos que el universo más vasto y desconocido podría residir dentro de nosotros mismos. La mente humana, con sus profundidades insondables y su capacidad para percibir lo inexplicable, nos ha llevado a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Pero la exploración de lo desconocido no se detiene en los confines de la psique. Se expande hacia patrones, coincidencias y conexiones inesperadas que desafían la casualidad, llevándonos a un territorio donde la verdad a menudo es más extraña que la ficción. El narrador se adentra ahora en este terreno incierto, donde la ignorancia humana se enfrenta a la intrincada red de eventos que, a primera vista, parecen meras coincidencias, pero que, bajo un escrutinio más profundo, insinúan un diseño mayor. ¿Son estos eventos simples azares o forman parte de una sinfonía cósmica aún por descifrar? El misterio de las teorías de la conspiración emerge aquí, un fenómeno fascinante, donde lo que alguna vez fue descartado como fantasía, ocasionalmente se revela como una verdad oculta. La historia está plagada de ejemplos donde lo que se consideraba una invención paranoica, con el tiempo, encontró su confirmación en documentos desclasificados o testimonios tardíos. Estos casos no solo siembran la duda sobre la narrativa oficial, sino que también nos obligan a mantener una mente abierta, aunque siempre crítica, ante las versiones dominantes de los hechos. Pensemos, por ejemplo, en cómo misterios que alguna vez parecían insuperables han sido finalmente desvelados por la ciencia.
La piedra filosofal de la alquimia, por ejemplo, que buscaba transformar metales en oro, aunque nunca se encontró en su forma mística, dio origen a la química moderna, que sí ha logrado transmutar elementos a nivel atómico. O consideremos la materia oscura y la energía oscura, conceptos que hace unas décadas sonaban a ciencia ficción, pero que hoy son pilares fundamentales de la cosmología, aunque su naturaleza exacta sigue siendo un misterio en sí mismo. Estos casos nos recuerdan que los límites de lo posible se expanden constantemente. La importancia de mantener una mente abierta pero crítica es fundamental en esta exploración. Es fácil caer en la trampa de rechazar todo lo que no encaja en nuestra visión del mundo, o, por el contrario, aceptar ciegamente cualquier explicación que desafíe el statu quo. La ciencia nos enseña la humildad de no saberlo todo, pero también nos proporciona las herramientas para discernir entre la evidencia sólida y la mera especulación. La historia, por su parte, nos muestra cómo las verdades de una era pueden convertirse en los mitos de la siguiente, y viceversa. El narrador invita a la reflexión. ¿Cuántas de las coincidencias que observamos en la vida diaria son realmente fortuitas? ¿O hay un orden subyacente, una sincronicidad, como la llamaría Carl Jung, que conecta eventos aparentemente inconexos? Desde la repetición de ciertos números en nuestras vidas, hasta encuentros inesperados que cambian el curso de nuestro destino, la tentación de buscar patrones es inherente a la psique humana. Esta búsqueda de significado en el caos es quizás una de las fuerzas motrices detrás de nuestra fascinación por lo inexplicable. La relación entre la humanidad y lo desconocido es una danza perpetua de asombro y escepticismo. Cada vez que la ciencia logra explicar un fenómeno, no solo se resuelve un misterio, sino que a menudo se abren 10 preguntas nuevas. Es un ciclo interminable de descubrimiento, donde cada respuesta es una nueva puerta hacia lo incomprensible. La ignorancia humana no es una barrera insuperable, sino un horizonte en constante retroceso que nos invita a ir siempre más allá. Estos patrones y conexiones inesperadas, ya sean reales o percibidos, nos recuerdan que el universo es un lugar mucho más complejo y enigmático de lo que nuestra percepción limitada puede captar. Nos obligan a considerar la posibilidad de que hay fuerzas y principios en juego que aún no comprendemos, o que nuestra comprensión actual de la realidad es solo una pequeña porción de un tapiz mucho más grande. La verdad a menudo es más extraña que la ficción, y en la exploración de estos misterios, nos acercamos a los límites de nuestra imaginación y de nuestra propia comprensión. Este viaje a través de lo inexplicable no solo nos desafía, sino que también nos enriquece, abriendo nuestras mentes a las infinitas posibilidades que residen más allá de lo que vemos y sabemos. El impacto de lo desconocido resuena profundamente en la psique humana, alterando nuestra percepción del mundo de formas sutiles pero poderosas. La fascinación y el miedo son dos caras de la misma moneda cuando nos enfrentamos a aquello que no podemos explicar. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha mirado las estrellas, ha sentido el temblor de la tierra y ha presenciado fenómenos que desafían toda lógica, y en cada ocasión, la respuesta ha sido una mezcla de asombro reverencial y un terror primario ante lo incomprensible. Esta dualidad emocional es lo que alimenta tanto la búsqueda incesante de respuestas como la creación de mitos y leyendas que intentan dar sentido al caos. El narrador observa cómo esta tensión entre lo conocido y lo enigmático ha sido, paradójicamente, uno de los mayores motores del progreso. Los misterios, lejos de ser callejones sin salida, actúan como catalizadores para la investigación científica y la exploración filosófica. La necesidad de comprender el origen de la vida, la naturaleza de la conciencia o el funcionamiento del universo ha impulsado a la ciencia a desarrollar nuevas teorías, a construir instrumentos más sofisticados y a expandir los límites del conocimiento humano. Cada pregunta sin respuesta se convierte en una invitación a la indagación, un desafío al ingenio humano para desentrañar los secretos que la naturaleza y el universo conocido guardan celosamente. La humildad de la ciencia es palpable ante la vasta incomprensibilidad de estos fenómenos.
Por cada enigma resuelto, parecen surgir 10 nuevos, recordándonos que nuestro saber es apenas una gota en el océano de lo posible. Esta postura de humildad no es una debilidad, sino una fortaleza, pues reconoce que el camino hacia el conocimiento es infinito, y que la ignorancia humana, aunque a menudo vista como un antagonista, es en realidad el fértil suelo del que brota la curiosidad. La ciencia, en su esencia, no busca la verdad absoluta, sino una aproximación cada vez más precisa a ella, siempre dispuesta a revisar sus postulados ante nueva evidencia. La búsqueda constante de respuestas es, de hecho, el motor inquebrantable de la humanidad. Desde los primeros homínidos que miraron con asombro una tormenta eléctrica, hasta los astrofísicos modernos que intentan cartografiar los confines del cosmos, el impulso de comprender lo que nos rodea y lo que reside dentro de nosotros mismos ha sido una fuerza constante. Es esta búsqueda la que nos ha llevado a inventar el lenguaje, a desarrollar la filosofía, a crear arte y a construir complejas sociedades. Cada misterio sin resolver no es un fracaso, sino una promesa, una invitación a explorar más allá de los límites actuales de nuestra comprensión. El miedo a lo desconocido, si bien es una emoción poderosa, a menudo se transforma en una fascinación que nos empuja a la acción. Los mitos de monstruos marinos llevaron a exploradores a cartografiar océanos. Las leyendas de ciudades perdidas motivaron a arqueólogos a desenterrar civilizaciones, y las preguntas sobre la existencia de vida más allá de la Tierra nos impulsan a mirar al espacio con telescopios cada vez más potentes. Incluso los relatos de lo paranormal, aunque a menudo desestimados por la ciencia mainstream, han generado un interés sostenido en la psique humana y sus capacidades ocultas. Así, cada misterio, cada fenómeno inexplicable, cada patrón que desafía la casualidad, modela nuestra cosmovisión. Nos recuerdan que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos concebir. Nos obligan a cuestionar nuestras propias suposiciones y a mantener una mente abierta a las posibilidades que aún no hemos imaginado. La interacción entre la humanidad y lo desconocido es una relación dinámica, una conversación continua donde las preguntas son tan valiosas como las respuestas. El narrador concluye esta sección con la profunda convicción de que cada misterio sin resolver es una invitación, no a la resignación, sino a la exploración. Es un recordatorio de que, a pesar de todo nuestro conocimiento acumulado, el universo sigue siendo un lugar de infinitas maravillas y enigmas, esperando ser descubiertos. Y es precisamente en esa espera, en esa curiosidad insaciable, donde reside la verdadera esencia de lo que significa ser humano. El futuro de la incertidumbre se. La gran pregunta final se cierne sobre nosotros como una sombra inmensa, un interrogante que abarca la totalidad de lo que hemos explorado. Hemos viajado a través de los confines del cosmos, desentrañando enigmas de la materia oscura y la energía oscura. Hemos retrocedido en el tiempo, para maravillarnos con las construcciones imposibles de las pirámides de Giza y el sofisticado mecanismo de Anticitera. Hemos sido testigos de los caprichos de la naturaleza con las luces de Hesdalen y las piedras viajeras del Valle de la Muerte. Y nos hemos adentrado en los abismos de la psique humana, donde la telepatía y la precognición desafían nuestra comprensión de la realidad. 40 misterios, cada uno una ventana a lo desconocido, cada uno un recordatorio de que nuestra comprensión del universo es, en el mejor de los casos, fragmentada. La magnitud de estos enigmas es asombrosa. No son meras excepciones a la regla, sino pilares de una realidad que aún no desciframos por completo. La ignorancia humana, lejos de ser un vacío, se revela como un lienzo vasto y fértil sobre el cual la ciencia apenas ha comenzado a trazar sus primeros bocetos. Cada pregunta sin respuesta, cada fenómeno inexplicado, no es un signo de fracaso, sino una invitación a la humildad y a la perseverancia. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestro intelecto, sigue habiendo un velo entre nosotros y la verdad última, un velo que a veces parece descorrerse solo para revelar otro misterio aún más profundo. El narrador, habiendo guiado a los espectadores por este laberinto de lo incomprensible,
No ofrece respuestas definitivas, porque no las hay. En cambio, su voz se convierte en una invitación abierta, un llamado a la reflexión personal. Pide a cada mente, a cada espíritu curioso, que se atreva a contemplar lo que la ciencia aún no puede explicar. ¿Qué teorías resuenan más con vuestra intuición? ¿Qué misterio os ha dejado más helados? La belleza de lo inexplicable radica precisamente en su capacidad para estimular la imaginación, para forzar los límites de nuestro pensamiento convencional y para inspirar nuevas formas de ver el mundo. La curiosidad, esa chispa inextinguible que reside en el corazón de la humanidad, es el verdadero motor del progreso. No es la posesión de respuestas lo que nos impulsa hacia adelante, sino la incesante búsqueda de ellas. Es la necesidad de comprender el porqué y el cómo, de desentrañar los secretos del universo, lo que nos ha llevado desde las cavernas hasta las estrellas. Cada civilización, cada generación, ha heredado un conjunto de misterios y ha añadido los suyos propios, transmitiendo la antorcha de la indagación a la siguiente. Este legado de preguntas sin respuesta es, en esencia, nuestro mayor tesoro, pues nos obliga a mantenernos en un estado de asombro perpetuo, de aprendizaje continuo. Así, al final de este viaje, el narrador se despide, no con una conclusión cerrada, sino con una sensación de asombro y admiración por lo desconocido. El universo no es un libro que podamos leer de principio a fin, sino una biblioteca infinita, donde cada tomo revela la existencia de miles más. La relación entre la humanidad y lo desconocido es una historia de amor y desafío, de miedo y fascinación, que continuará mientras exista una mente capaz de formular una pregunta. Los misterios de hoy son los descubrimientos de mañana, y los enigmas que nos rodean son el combustible de nuestra evolución. La invitación final es clara y resuena con la promesa de futuras exploraciones. Comentar vuestras propias teorías e ideas, compartir este viaje con aquellos que también se atreven a mirar más allá de lo evidente, y suscribiros para seguir desentrañando los enigmas que la ciencia, la historia, la naturaleza y la psique humana aún guardan bajo 7 llaves. Porque en la vastedad de lo que no sabemos reside la verdadera aventura de la existencia, y es en ese espacio de incertidumbre donde la mente humana encuentra su propósito más elevado: buscar, cuestionar y, sobre todo, maravillarse.